instancia, va a requerir los siguientes datos, lo que ya les comentaba, en amarillo y negrita, para insertar los valores. Entonces, empezamos con la altura de la reja, HR, la altura de la salida de la reja, en este caso HN, que se calcula restando a HR el Z que habíamos mencionado, 10 centímetros. A continuación, los paramentos. Estamos haciendo caso de la recomendación de 20 centímetros al centro del aguas abajo respecto de aguas arriba. Y tamaño de barrotes. 5 centímetros los barrotes en separación y el espesor de 6 milímetros. Lo primero que vamos a hacer a continuación de tener los datos, bueno, el caudal de diseño que ya habíamos visto, perdón, antes de seguir, el caudal de diseño, en este caso 800 litros por segundo. El dato de la hidrología nos va a decir cuánto va a ser el caudal que tiene el río en máximas, el área mojada y la velocidad del río. Esto es hidrología netamente. Y caudal de diseño, el uso que le vamos a dar, o que también podría ser aprovechado. Lo primero que vamos a hacer es poder encontrar que se cumple, que los datos de paramento y de Z van a ser aquellos que satisfacen las dos condicionantes para que trabaje sumergido. Básicamente es esto, poder determinar si se sumerge o no el tirante de aguas abajo de la cresta. Una vez que cumple todo esto en OK, vamos a determinar el ancho B. Previamente a ese ancho B se requieren los coeficientes de sumergencia. Basin y Villemonte podrían trabajar todo solo con Basin, por ejemplo, o combinando. El coeficiente de vertedero, M sub 0 también, el de Konovalov y el de Basin. A continuación, podríamos despejar ya el ancho B. Si ven, es directo, no hay más. La ecuación del vertedero, despejado el B, que es la longitud de la cresta. Corrigiendo, tomen en cuenta que aquí estamos corrigiendo coeficiente de sumergencia y el de vertedero, S y N, dado que K es constante, 0,85. La altura de la reja es la que nosotros hemos puesto en el diseño. Con ello ya sabemos para esas dimensiones cuánto va a ser el ancho. A S le vamos a aumentar el número de barrotes en función del tamaño y la separación. En este caso 41 barrotes que nos van a aumentar la longitud justamente en aquello. Barrotes digo para la separación menos 1 multiplicado por el espesor, que es directamente la ecuación del número de espacios que se tiene. A esta nueva longitud le llamamos la longitud total de la rejilla. Ya tenemos el alto de la reja que le hemos dado y la longitud de la reja dada en función del caudal y la parte física de los barrotes. Todo eso nos conduce a una longitud de barrotes. En la ecuación anterior, por eso lo pongo que es igual, longitud de barrotes, al B mayúsculo. ¿Sí? En la pestaña, ya lo vamos a ver una vez. La pestaña B. En la longitud de reja, lo tenemos como B mayúsculo. Este aquí. Esta la igualdad, B minúscula para agua, B mayúscula con los barrotes. A continuación podemos determinar con base en la parte hidrológica el ángulo de ataque del flujo, ¿no? Esta imagen que veíamos aquí a la derecha hace un instante, para poder determinar el ángulo finalmente beta con el que vamos a asentar nuestra rejilla. Inverso coseno de las velocidades se tienen que nos van a dar el ángulo alfa. 90 menos alfa ya nos da el ángulo de la pared. Eso en cuanto a la parte física de en qué ángulo se va a ubicar, aquí, en qué ángulo se va a ubicar la rejilla. Finalmente, comprobamos que esa longitud total, incluido barrotes, está permitiéndonos al menos ingresar el caudal de diseño. Obviamente que va a ser mayor porque hemos aumentado al ancho B. Aquí en este caso necesitamos 0,8
el de diseño, y el calculado va a ser 0,81. Además, aumentamos el porcentaje por obstrucción. Les decía que puede ser del 10 al 20%. Aquí hemos trabajado con el 10%, es decir, la longitud total vamos a aumentarle 10%, y eso implica también 10% más de barrotes. Con todo y ello, volvemos a calcular el número de barrotes, el número de espacios, y ahora sí, el área total, es decir, la B', que implica los barrotes, con la sección mayorada del 10% por taponamiento. Y vemos cómo se aumentan 17.17 metros cúbicos por segundo, más de lo que se requiere. Es decir, no solo es el 10% más del caudal, es mucho más, es casi el 20%. Determinamos las pérdidas que se producen en la reja. Trabajamos con la peor condición, que sería trabajar con la forma A, aristas del barrote rectangular, y vemos cómo esas pérdidas en el ángulo de ataque inclusive nos generan pérdidas de 4 milímetros. Nosotros dejamos 10, el Z, 10 centímetros. Acá se requieren solo 4 milímetros. Sin embargo, tomen en cuenta que no siempre va a haber solo una obstrucción del 10%. Les decía, hemos sido testigos de ese 100%, no entra una gota de agua. Así que dejar este Z de 10, inclusive eso, resulta poco en una oportunidad. De ahí la recomendación de dejarle en el mismo 10. Sin embargo, hemos comprobado que se cumple menos. ¿Qué pasa si se pierde más de los 10? Obviamente vamos a tomar el mayor valor. ¿Sí? Si esto fuera más de 10 centímetros y nosotros hemos dejado un Z de 10, significa que tendremos que aumentarle a ese Z a 15. Y en condiciones de poder tener este mismo diseño para la siguiente parte del vertedero que ya va a la transición. Solo que considerando que ya no van a haber barrotes, es decir, nos quedamos en la primera parte sin la necesidad de tener ni obstrucción ni longitud aumentada por barrotes. Se queda únicamente en el B hasta aquí. Y ya tenemos la parte de agua salada. Y todo esto lo vamos a incluir en nuestro Excel. La cámara del derripiador va a tener entonces una condición que al centro del cálculo de toda la salida de la cámara podamos considerar que el salto hidráulico quede totalmente ahogado. Y esto nos conduce al siguiente cálculo. Empezamos con Bernoulli, aguas arriba y aguas abajo, encontramos el tirante conjugado menor a partir de la ecuación de caudal unitario. Recuerden las tres formas de salto hidráulico, una era por el número de Froude y otra por el caudal unitario. Esta es justamente aquella forma de cálculo. Bien, se puede hacer por cualquier otro método, aquí estamos utilizando esta a propósito. El conjugado menor, para poder saber cuál es el conjugado mayor. Miren, por caudal unitario. Con este conjugado mayor vamos a encontrar por diferentes métodos la longitud del salto. Nos quedamos con la mayor. La mayor de estas longitudes, redondear inclusive constructivamente. Porque aquí en la cámara yo no le puedo decir al albañil déjeme 2.55883 centímetros. ¿Vale? Redondeado a 0 o a 5. Entonces, si esto me salió 2.51 tal, 2.55. 2.54, ¿no es qué? 2.60 directamente. Que son las formas constructivas. Y con ello encontramos la longitud del salto que me conduce a la cámara del ripiador. La longitud del vertedero, en este caso le hemos puesto una V simplemente para saber que estamos aguas abajo, ya en el vertedero, dividido S porque va a trabajar en sumergencia y dividido M por el coeficiente vertedero normal. Y ya tenemos el ancho del vertedero, es decir, en la imagen sería la longitud en 3D que se está viendo aquí justamente.
la perpendicular, toda la longitud del vertedero. Y lo vamos a dejar hasta ahí para la siguiente poder entrar con transiciones. Ahora, nos vamos a la presentación.